Las últimas palabras de un asesino pueden ser un destello de su verdadera naturaleza. Comenzamos con Gary Gilmore, un hombre cuyo nombre quedó grabado en la historia criminal de Estados Unidos. Gilmore fue condenado por el asesinato de 2 hombres en Utah en 1976, un estudiante universitario y un empleado de hotel. Ambos crímenes fueron cometidos en frío, sin un motivo aparente más que la propia voluntad de Gilmore de causar caos. Lo que hizo que su caso fuera particularmente impactante fue su insistencia en ser ejecutado, convirtiéndose en la primera persona en ser ejecutada en Estados Unidos después de que se reinstaurara la pena de muerte en 1976. Gilmore no mostró arrepentimiento por sus crímenes. De hecho, desafió al sistema judicial y a la sociedad, exigiendo que se cumpliera su sentencia. Incluso rechazó apelar su caso, algo inusual en los condenados a muerte. Su actitud desafiante y su desprecio por la vida lo convirtieron en una figura icónica de la cultura pop, inspirando canciones, libros y películas. Sus últimas palabras antes de ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento el 17 de enero de 1977 fueron tan contundentes como su personalidad. «Vamos a hacerlo». Esta frase, fría y directa, reflejaba su determinación y su desprecio por la vida, incluso la suya propia. Continuamos con Timothy McVeigh, el hombre detrás del atentado de Oklahoma City en 1995, uno de los actos terroristas más devastadores en la historia de Estados Unidos. McVeigh detonó un camión bomba frente al edificio federal Alfred P. Murrah, matando a 168 personas, incluidos 19 niños que se encontraban en una guardería dentro del edificio. El ataque no solo fue un acto de violencia extrema, sino también un mensaje político. McVeigh buscaba vengarse del gobierno por su manejo de los conflictos en Waco y Ruby Ridge. Justificó sus acciones como una respuesta a lo que él consideraba un gobierno tiránico. Su crimen fue meticulosamente planeado, utilizando conocimientos militares para maximizar el daño. Durante su juicio, McVeigh mostró una frialdad inquietante, negándose a mostrar remordimiento por las vidas que había arrebatado. Incluso llegó a comparar a los niños muertos con daño colateral, una frase que horrorizó a la nación. El 11 de junio de 2001 fue ejecutado por inyección letal. Sus últimas palabras fueron extraídas de un poema titulado Invictus de William Ernest Henley. «Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma». Estas palabras reflejaban su creencia en su propia justicia y su falta de remordimiento por las vidas que había arrebatado. Pasamos ahora a John Allen Muhammad, conocido como el francotirador de Washington. Entre octubre de 2002 y octubre de 2003, Muhammad y su cómplice, Lee Boyd Malvo, aterrorizaron el área metropolitana de Washington, D.C., matando a 10 personas e hiriendo a varias más en una serie de tiroteos aleatorios. Los ataques sembraron el pánico en la región, ya que las víctimas eran seleccionadas al azar en gasolineras, parques y calles concurridas. Muhammad utilizó sus habilidades militares para planificar y ejecutar los ataques. Modificó un automóvil para que funcionara como un escondite móvil, desde donde él y Malvo disparaban a sus víctimas sin ser detectados. Su objetivo era crear un clima de miedo y paranoia, y lo logró. Durante semanas, la gente evitó salir de sus casas por temor a ser el próximo blanco. Cuando finalmente fue capturado en 2003, Muhammad mostró una frialdad inquietante. Durante su juicio, no mostró remordimiento y, de hecho, parecía disfrutar de la atención mediática que recibía. Fue condenado a muerte y ejecutado por inyección letal el 10 de noviembre de 2009. Sus últimas palabras fueron: «No tengo nada que decir». Este silencio final contrastaba con la violencia de sus crímenes, dejando un vacío inquietante en lugar de una explicación o arrepentimiento. Continuamos con Ronald Clark O'Brien, conocido como el hombre del cianuro. Aunque no fue un asesino en serie, su crimen fue tan impactante que lo convirtió en una figura infame. En 1974, envenenó a su propio hijo, Timothy, de 8 años,
con caramelos contaminados con cianuro durante Halloween. El plan era cobrar un seguro de vida que había tomado a nombre de su hijo, utilizando la festividad como cobertura para su crimen. Intentó encubrir su crimen como un acto aleatorio, repartiendo caramelos envenenados a otros niños del vecindario. Afortunadamente, ninguno de los otros niños consumió los dulces mortales. Las investigaciones rápidamente lo llevaron directamente a él, y fue condenado a muerte. Durante su juicio, O'Bryan mantuvo su inocencia, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. El 31 de marzo de 1984 fue ejecutado por inyección letal. Sus últimas palabras fueron: «Que Dios perdone a todos nosotros». Esta frase, aparentemente piadosa, contrastaba con la naturaleza calculada y egoísta de su crimen, dejando a muchos preguntándose si realmente sentía remordimiento. Finalmente, llegamos a Wesley Allen Dodd, uno de los asesinos más perturbadores de la historia reciente. Dodd fue un pedófilo y asesino en serie que secuestró, torturó y asesinó a 3 niños en el estado de Washington a finales de los años 80. Sus crímenes fueron tan horrendos que incluso él mismo admitió que merecía la pena de muerte. Dodd no solo mató a sus víctimas, sino que también documentó sus actos en un diario, describiendo con detalle el sufrimiento que infligió. Fue arrestado en 1989, después de que uno de sus intentos de secuestro fallara. Durante su juicio, no mostró remordimiento y, de hecho, abogó por su propia ejecución, argumentando que era la única manera de evitar que volviera a matar. Su caso generó un intenso debate sobre la pena de muerte y la naturaleza de la justicia. El 5 de enero de 1993, Dodd fue ejecutado en la horca, convirtiéndose en la primera persona en ser ahorcada en Estados Unidos desde 1965. Sus últimas palabras fueron: «Lo que les hice a esos niños fue horrible. Espero que mi muerte les dé algo de paz». Aunque estas palabras podrían interpretarse como un intento de redención, muchos cuestionaron si realmente sentía remordimiento o simplemente buscaba una salida fácil.